El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestra lección del día de hoy. El tema que nos corresponde estudiar: el camino hacia la unidad. Este tema es parte de nuestro programa de discipulado y específicamente de la serie de mentoría que tienen el propósito de construirle, de edificarle a usted como un futuro mentor de la congregación. Así es que les invito a buscar en sus Biblias Evangelio según San Juan. Vamos a leer allí el pasaje que hemos escogido. En el capítulo 17, Evangelio según San Juan. Libro escrito por el evangelista y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Juan. Capítulo 17. Juan, capítulo 17, versos 20 al 21. Dice la palabra de Dios: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar al Señor para que Él nos despierte el entendimiento y espiritualmente nosotros podamos comprender esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes por tu Espíritu Santo en la comprensión, Señor, en la meditación, en el estudio de este tema. Gracias, Señor, porque tú has prometido guiarnos por tu Espíritu a todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es recto, todo aquello que contribuya a nuestra edificación. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Hay una expresión en este texto que hemos escogido que se repite. Es la expresión sobre la cual nosotros vamos a enfocarnos para enseñar sobre este tema, el camino hacia la unidad. Es la expresión para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Esta expresión es repetitiva. Y el vocablo que el Señor Jesús usa aquí, el vocablo uno, es el vocablo hebreo ejad. Vocablo hebreo ejad. Y es un vocablo que nos habla de la unidad esencial de nuestro Dios. La unidad substancial. Dios es uno. Así lo confesó el judaísmo del antiguo pacto. Es más, es parte de su confesión. La declaración que hace Moisés allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, cuando dice, inspirado del Santo Espíritu de Dios: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es la misma expresión. Es el vocablo ejad. Y repito, se refiere a la unidad esencial de nuestro Dios. Dios es uno. Esta es una verdad que está ya revelada en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto se amplía un poco más el concepto de la naturaleza de Dios. Porque en el nuevo pacto encontramos que Dios sigue siendo uno esencialmente, sustancialmente, pero manifestado en tres personas.
Es decir, Dios es uno en esencia, pero tres en personalidad. Hay tres conciencias personales que manifiestan la deidad. De modo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Una Trinidad perfecta. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu. Igual, el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Padre. El Hijo tampoco es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Son tres personas distintas, pero coexistiendo esencialmente en una sola esencia, una sola naturaleza. Tres personalidades y no tres dioses. Tres personalidades distintas, pero en esencia es un solo Dios. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, no una parte, ¿sí? Como algunos han calumniado la teología cristiana diciendo de que el Hijo es un tercio de la deidad, el Espíritu es un tercio y el Padre es el otro tercio. No, Dios no es una composición, ¿sí? No, Dios no es una suma de partes. Cuando hablamos de que el Padre es Dios, estamos diciendo que el Padre es totalmente Dios, 100% Dios. Igual se dice lo mismo del Hijo. El Hijo es Dios 100%. El Espíritu también es Dios 100%. A lo que nos referimos cuando hablamos de una Trinidad en Dios, es una Trinidad personal. Así que en Dios, sustancialmente hablando, es uno por uno por uno. ¿Cuánto es uno por uno por uno? Uno. Pero cuando se refiere a las manifestaciones personales, ahí sí tenemos que sumar 1 más 1 más 1. 1 más 1, 2 más 1, 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, en cuanto a la unidad, hay un camino a través del cual ella se puede construir. Vamos a introducirnos aquí brevemente con unas ideas que nos van a ir llevando progresivamente en este tema hasta presentar sus argumentos principales, explicar estos argumentos y derivar de aquí algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida como cristianos, como mentores. El agua, siendo una mezcla química de dos clases de elementos, sin embargo, se conoce como una sola cosa, agua. Es la comunión del oxígeno con el hidrógeno lo que produce el agua, precioso líquido. De igual modo, los creyentes, siendo muchos elementos en Cristo, formamos una unidad, pero esta unidad se logra cuando estamos en comunión. Cristo oró por esa unidad espiritual. Esa sería la fórmula para ganar el mundo para el reino de Dios. El apóstol San Pablo nos exhorta en su carta a los Filipenses a estar en comunión. Ese es el camino hacia la unidad verdadera. En su carta a la iglesia de Filipos mostró 8 pasos para lograr la unidad a través de la comunión. Veamos cuáles son esos pasos. Muy bien. Entonces, la palabra clave aquí es comunión. Comunión es el camino que nos lleva a la unidad. Y el apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses 8 pasos, ¿sí? Que si los tenemos en cuenta, que si los aplicamos, vamos a lograr alcanzar esa unidad espiritual por la que nuestro Señor Jesucristo oró allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Veamos cuáles son estos 8 pasos que nos llaman a la comunión de diferentes maneras, de diferentes formas. Número 1. Comunión en la gracia. Comunión en la gracia. 2. Comunión en el combate. Comunión en el combate. Número 3. Comunión en el regocijo. Comunión en el regocijo. Número 4. Comunión en el espíritu. Comunión en el espíritu. Número 5. Comunión en el trabajo. Comunión en el trabajo. Número 6. Desde que son 8 pasos. Comunión en la ayuda. Comunión en la ayuda. Número 7.
Comunión en el yugo de la obediencia. Comunión en el yugo de la obediencia. La obediencia es un yugo. Y número 8. Comunión en imitar el buen ejemplo. Comunión en imitar el buen ejemplo, el buen testimonio que otros nos dan de la fe en Cristo. Así que nos vamos a enfocar en cada uno de estos pasos para definir en qué consiste cada uno de ellos. En primer lugar, entonces, comunión en la gracia. En la gracia. Filipenses 1:7 y 4:14. Vamos a leer estos dos pasajes. Carta de Pablo. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa es la frase en la que nos estamos enfocando. Y 4:14. El verso 14 del capítulo 4 dice, en la misma carta a los filipenses: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis en participar conmigo. Participar conmigo en mi tribulación. Participar conmigo. Esa es la frase que también es recurrente en estos dos pasajes. ¿En qué consiste entonces esto de participar juntamente de la gracia? Synkoinonous, vocablo griego que significa participar unidos de la gracia. Correcto. Este vocablo griego, synkoinonous, es lo que se traduce como participar de la gracia juntamente. Participar de la gracia juntamente. Es un vocablo compuesto, ¿sí? Tiene un prefijo. Es la expresión sin. La expresión sin, ¿sí? Y luego sigue el vocablo que está allí acompañando a este prefijo. Este vocablo sin es común a todos los pasos que se requiere para alcanzar la unidad. Sin, vocablo que es un prefijo. Sin koinonous. De esta palabra koinonous se deriva el vocablo koinonía, que se traduce comunión. Comunión. Y está aquí mencionado en estos dos textos. Participando unidos en el padecimiento por el Evangelio. Pablo dice de que estamos llamados a participar unidos, ¿sí? En el Evangelio. ¿Participar de qué? De los padecimientos. De los padecimientos. Estamos llamados a esto, ¿sí? Ahora, haciendo esto, estamos construyendo la unidad. Defendiendo y confirmando juntos la consolidación del mensaje del Evangelio. Correcto, esta es otra cosa también en la que tenemos que participar, ¿sí? Como beneficiarios de la gracia del Señor. También vamos a participar juntamente en el propósito de defender el Evangelio, defender la causa de Dios. Defender, eso es hacer apología, ¿sí? Pablo allí lo dice clarito, dice: defensa y confirmación de la verdad del Evangelio de Jesucristo. A eso estamos llamados también, ¿sí? Como beneficiarios del favor de Dios, de la gracia de Dios. Eso es lo que es entonces participar o tener comunión en la gracia, ¿sí? Bajo la gracia nosotros vamos a participar de los sufrimientos, los mismos sufrimientos de todos aquellos que son de Cristo. Segundo. Número 2. Comunión en el combate. Comunión en el combate. Filipenses 1:27 y 4:3. Vamos a leer estos dos textos. Filipenses 1:27
y el capítulo 2, verso 3. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a leer ahora el otro texto. Filipenses 4:3. Capítulo 4, el verso 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo le hace aquí un llamado a uno de sus discípulos espirituales, uno de sus compañeros de ministerio, al parecer es Timoteo, que él ayudara a dos hermanas que eran mentoras de la iglesia allá en Filipos, a que participaran o que tuvieran un mismo sentir, porque estas mujeres habían acompañado a Pablo combatiendo unánimes por el Evangelio. Estas mujeres eran parte del equipo ministerial de Pablo. Entonces, esto de combatir juntos es algo que favorece a la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Combatir juntos. Es interesante que en este propósito Dios no nos llama a combatir solos, ¿sí? En privado, contra las fuerzas del mal, sino que nos llama a que participemos juntos, a que vamos a combatir las fuerzas del mal juntos. Por algo será. Siempre dos serán mejores que uno. Siempre dos serán mejores que uno. Note usted cómo el Señor envió a los misioneros, a sus discípulos, en los días de su ministerio. El Señor envió en 2 ocasiones una comisión de misioneros. ¿Y cómo los envió? De 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Así es que en la vida cristiana yo debo tener siempre a mi lado a alguien con el cual yo poder compartir mis luchas, ¿ve? Con quien compartir mis propósitos. Siempre deberá ser así. El Evangelio no es para vivirlo solo. El Evangelio es para vivirlo en comunidad, ¿ve? En sociedad. Sinaslountes, literalmente del griego, que significa participando juntos del combate. Eso es. Sin, fíjate el mismo prefijo. Sinaslountes. Naslountes. ¿Sí? Naslountes. Eso es unidos. ¿Ve? Juntos. Los cristianos debemos luchar contra el adversario, siendo todos de un buen testimonio. Así es. ¿Ve? El enemigo sabe quién tiene buen testimonio y quién tiene poder y quién tiene autoridad realmente para reprenderlo, para resistirlo. Él lo conoce. Él sabe quién está andando bien con el Señor y también sabe quién no lo está haciendo. Unidos todos con firmeza de espíritu, luchando juntos por la causa del Señor. Así es, unánimes, juntos. Reitero, la lucha que uno tiene en el Evangelio contra el mal no debe hacerlo uno solo. Somos un equipo realmente, somos un ejército. Y a esto nos llama Pablo aquí. Cuando hacemos esto, estamos contribuyendo a la genuina unidad del cuerpo de Cristo. Tercero. Número 3. Comunión en el regocijo. Filipenses 2:8. Comunión en el regocijo. Vamos a leer el pasaje, Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, se humilló a sí mismo. Filipenses 2:18. Vamos a leer el verso 18 del capítulo 2. Bueno, eso es lo que dice, es lo que hemos leído. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Regocijaos vosotros conmigo. Es decir, junto a Pablo está diciendo el apóstol aquí, junto a mí.
regocijémonos juntos, ¿sí? En el Señor. ¿De dónde viene este vocablo? Sin jairete. Sin jairete. Del griego participar juntos del gozo. Ahí está. Nuevamente, note que tiene la misma partícula como prefijo. Sin. Jairetes es la expresión que se traduce del griego como gozo, pero gozo al máximo. Es regocijo realmente. Sí, porque una persona puede estar más o menos alegre, ¿sí? Pero otra cosa es estar plenamente alegres, plenamente felices. Y esta es la expresión. Jara es el vocablo griego para gozo. Y aquí está hablando de gozo al máximo. Jairetes. Gozo a la máxima expresión. Y Pablo dice que en esto también nosotros tenemos que participar. Cuando nos vamos a gozar juntos. Por eso yo debo alegrarme con los triunfos y las victorias de otros hermanos. Y no sentir celo, ni rasquiña, ni envidia, porque otro hermano Dios lo ha bendecido, Dios lo ha exaltado, Dios lo ha levantado. No, yo debo participar con él del mismo gozo, de la misma alegría. De igual manera cuando sufrimos. Llorar con los que lloran, reír o gozarse con los que se gozan. Ese es el llamado para contribuir, ¿sí?, a la unidad del cuerpo de Cristo. Gozando y alegrándonos juntos en toda su intensidad, sufriendo todos juntos en todas sus manifestaciones. Así es. La vida cristiana vamos a experimentar gozo, y como usted lo está escuchando, gozo al máximo, pero también vamos a tener momentos de tristezas. Y saben, es mejor sufrir no solos, sino sufrir junto a alguien, sufrir con alguien. Porque de esta manera, pues, parece que el dolor lo compartimos. Y la intensidad del dolor que experimentemos será menos, ¿sí? Cuando yo tengo con quién sufrir, ¿sí? Cuando tengo con quién sufrir. Pero hay del que esté solo, ¿no? Cuando vengan los momentos de tristeza, le va a tocar llevar él solo toda esta carga de dolor y de sufrimiento. Cuarto. Número 4. Comunión en el Espíritu. Filipenses 2:2. Esto es comunión espiritual. Vamos a leer el texto. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí está. El vocablo viene del griego Sinsihoi. Sinsihoi. ¿Sí? Ahí está la misma partícula, el mismo prefijo. Sin. ¿Ves? Sihoi. Sihoi. Eso es juntos. Juntos. ¿Sí? Unánimes. Unánimes. En espíritu. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Eso es unanimidad. Se puede lograr esto cuando en una comunidad, en una iglesia, hay muchas personas, muchos miembros, por supuesto. Este es un llamado que no solamente hace el apóstol Pablo aquí. Otros escritores sagrados, como por ejemplo el salmista David, dice allá en Salmo 33, mirad cuán bueno y cuán agradable, ¿verdad?, es estar los hermanos juntos y en armonía. Juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán agradable. Es verdad. Cuando la iglesia, los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor, recibieron la visitación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derramó con poder sobre sus vidas, las Escrituras nos dicen allá, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que todos estaban reunidos, estaban unánimes y estaban juntos. De modo que la comunión espiritual es importante en una congregación para construir la unidad en el espíritu, la unidad espiritual que Dios desea de su pueblo. Sinsihoi, griego, que significa juntos en alma, significa estar en un mismo sentir, pensando y sintiendo lo mismo, teniendo y manifestando la misma calidad de amor, siendo uno en espíritu y propósito. Así es, ya lo escuchó.
Eso es igual que lo que se dio con el Padre, nuestro Padre Celestial, y en su Hijo Jesucristo. Ellos siendo dos personas distintas, ¿verdad? Dos personalidades diferentes. Sin embargo, ellos actuaron, ¿verdad?, en un mismo sentir, en una unidad perfecta. A esa perfecta unidad es que estamos llamados nosotros también, como pueblo de Dios. Quinto. Número 5. Comunión en el trabajo. Filipenses 2:25 y 4:3. Leamos los textos. 2:25 de Filipenses y el capítulo 4, verso 3. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amén. ¿Quién era Epafrodito? Un ayudante, un miembro más del equipo ministerial de Pablo. Y aquí dice Pablo que él tuvo por necesario enviarles a Epafrodito, ¿sí?, a la comunidad de los filipenses. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Muy bien, otra vez está mencionado aquí el llamado que Pablo hace a Timoteo para que le ministrara a estas dos hermanas. El nombre de ellas era una Evodia y la otra se llamaba Síntique. Y repito, eran dos mujeres que habían combatido con el apóstol hombro a hombro, y ahora parece que habían tenido una diferencia de criterios, una diferencia de opinión, y eso había provocado cierta molestia, cierta separación entre ellas. Pablo le pide a Timoteo que las pacifique, que las ponga otra vez en una relación amistosa, fraternal. Eso con toda seguridad que Timoteo lo hizo, porque a eso es que estamos llamados nosotros. Ahora, en una comunidad cristiana o en cualquier grupo es imposible que no se presenten diferencias de criterio, diferencias de opinión, pero esto hay que saberlo llevar, esto hay que saberlo tratar, ¿sí?, para nosotros poder entonces nuevamente caminar, ¿verdad?, en un mismo sentir, caminar con un mismo propósito, hablar las mismas palabras, sentir los mismos sentimientos, los mismos sentires. Esto es importante porque esto es lo que construye, repito, la unidad espiritual del cuerpo de Cristo, cuando somos participantes juntos de estas cosas. Sinergión. El vocablo griego es sinergio. Fíjense que ahí está la partícula nuevamente, este prefijo, sinergión. De esta expresión se deriva la palabra que en el español conocemos como sinergia. Sinergia. Vamos a hablar de la sinergia en otro tema más adelante, porque es importante de lo que trata esta expresión, la sinergia. Pero aquí se está hablando de sinergon o sinergos, ¿ve?, un vocablo que significa exactamente participar juntos de la misma obra. Participar juntos de la misma obra. ¿Cuál obra? La obra de Dios. La obra de Dios. Estamos llamados a participar juntos de la obra de Dios, a trabajar, y aunque esta frasecita suene a un cliché, a trabajar en equipo. Nadie puede realmente trabajar en la obra de Dios solo y con éxito. No. Lo que se consigue cuando hay sinergia es mayor, es de más alcance, es de más trascendencia, es mayor que cuando se trabaja solo en la obra de Dios. Los cristianos debemos vivir como hermanos de una familia. Los cristianos debemos tratarnos como compañeros militantes del ejército de Dios. Los cristianos debemos luchar brazo a brazo, hombro a hombro, en el trabajo de ganar almas para el reino de Dios. Muy bien. Así es que se hace, así dice el apóstol que se debe hacer. ¿Sí? Trabajar en equipo. ¿Ve? En el mismo propósito. ¿Cuál? Ganar las almas para el Señor. Ahora, es muy difícil que esto se consiga inmediatamente. Se requiere de un tiempo, ¿sí?, para tener trabajos o grupos de trabajo que aprendan a trabajar en equipo.
hay factores que hay que tener en cuenta para conformar equipos de trabajo exitosos. Como aplicación, veamos los factores críticos de éxito para el equipo de trabajo. De estos factores vamos a hablar, ¿sí? Repito, lograr que un equipo trabaje armónicamente, sinergéticamente, no es fácil. Hay ciertos factores que hay que tener en cuenta, factores que van a influir en que nosotros tengamos equipos de trabajo bien armonizados. Zacarías 4:6. Dice allí el profeta Zacarías, capítulo 4, hablando de lo que es un trabajo en equipo. Entonces respondió y me dijo y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí el profeta Zacarías está diciendo que con el primero con el que hay que tener armonía, sinergia, trabajar de la mano, es con el Espíritu Santo del Señor. Así se lo dijo el profeta a un mentor espiritual, al príncipe Zorobabel, en los días de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, las murallas de Jerusalén, es decir, el tiempo del retorno del exilio babilónico, cuando ellos estaban bajo el dominio de los medos y los persas. Era necesario que ellos trabajaran de la mano del Espíritu Santo, es decir, haciendo sinergia con el Espíritu, haciendo equipo con el Espíritu de Dios, porque era la única manera en que se podía lograr el éxito. Es lo mismo para nosotros en el día de hoy. Con frecuencia los dirigentes se preguntan: ¿qué es lo fundamental para lograr un equipo de trabajo eficiente? La respuesta no es sencilla. No obstante, hay factores críticos que deben ser trabajados sistemáticamente para lograrlo. Según Ketzebach y Smith, un equipo de trabajo es un conjunto de personas con habilidades suplementarias, quienes confían las unas en las otras y se han comprometido con un objetivo, metas y un enfoque común, para el cual se consideran a sí mismas mutuamente responsables. El concepto enunciado puntualiza algunos factores básicos de un equipo, los cuales, sin pretender crear una lista exhaustiva, se denominará las 8C. Ellas forman un sistema debido a que están interrelacionadas con el único objetivo de conformar un equipo de trabajo eficiente. A continuación se comentan. Muy bien, 8C. Son factores críticos que hay que tener en cuenta para conformar equipos de trabajo exitosos. ¿Sí? Veamos cuáles son esas 8C. Primero, comunicación. Primero, comunicación. Segundo, compromiso. Compromiso. Tercero, confianza. confianza. Cuarto, Crecimiento personal profesional. crecimiento personal, crecimiento profesional. 5, Conflicto ganar-ganar. conflicto, ganar, ganar. 6, Cohesión. cohesión. 7, Competencias. competencia. Y número 8, Componentes organizacionales. componentes organizacionales. Fíjense, todos estos criterios, todos estos elementos comienzan con la letra C. Por eso lo hemos llamado así. Las 8C. Factores críticos que hay que tener en cuenta para tener equipos de trabajo exitosos. Enfoquémonos entonces en la primera de estas C. Comunicación. Comunicación. Nehemías 2:11 y 16:18. Vamos a leer el capítulo 2 de Nehemías, versículos 11. 11 y los versos 16 al 16 al 18. 18. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, vamos a los versos 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues:
Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Muy bien, la comunicación entonces es un factor crítico importantísimo. Expliquemos un poquito más el concepto y nos vamos a basar en la forma como Nehemías emprendió uno de los más grandes proyectos que se hizo en la antigüedad y que se hizo en equipo. Era la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Un proyecto que se alcanzó en tiempo récord, 52 días, a pesar de la oposición, de la resistencia de los adversarios. Pero aquí vemos que el primer factor de equipo, para trabajar en equipo, que Nehemías tuvo en cuenta fue la comunicación. Noten ustedes los verbos: les declaré, les expuse, les dije, les comuniqué. Nehemías llegó a la ciudad en ruinas y después de 3 días de hacer una especie de supervisión, pasar revistas del estado de la ciudad, entonces 3 días después es cuando él les comunica, les declara cuál era el proyecto, cuál era el propósito. Escuchemos un poco más entonces acerca de lo que es la comunicación. Fundamental en todo equipo de trabajo, debido a que desencadena totalmente la acción del equipo. La comunicación permite que los miembros intercambien información para el logro de los objetivos, definan normas, deleguen funciones, coordinen esfuerzos y solucionen problemas entre todos. Tiene máxima influencia en las relaciones interpersonales, permitiendo dialogar, acordar, lograr consenso y en general ponerse de acuerdo. La comunicación eficiente es el factor de éxito más importante en la conformación de los equipos de trabajo exitosos. Amén. Es el factor más importante. Cuando hay comunicación, oiga, las cosas fluyen. Las cosas se pueden hacer, se pueden alcanzar, las metas se pueden lograr. Pero si no hay comunicación, es imposible. Hay mucha gente hoy, muchos mentores que hablan de que tienen una visión de Dios, del trabajo, de la obra, del ministerio, que tienen una visión. Y ellos pretenden que una comunidad, y sobre todo su equipo de ayudantes, de colaboradores, su equipo ministerial, ¿sí? Alcancen estas metas que él tiene allí en su corazón. Esa visión que él tiene ahí en su corazón, que seguramente es de Dios. Pero es imposible que esto se pueda dar si esta persona no incorpora esa visión en los demás, en su equipo de trabajo. Entonces, la visión no debe ser solamente una visión personal. Cuando Dios da una visión de trabajo, se la da a una persona. En eso estamos de acuerdo. Pero esta persona tiene que hacer que la visión sea corporativa, es decir, que involucre a todos. De esta manera todos están enterados de cuál es la visión y de hecho, pues al enterarse, ellos van a decidir participar o no. Segundo, compromiso. Nehemías 3. Seguimos mirando a Nehemías porque es un gran ejemplo de lo que es un mentor en el antiguo pacto. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Todo el capítulo. Todo el capítulo 3. Bueno, vamos a remitirnos a explicar el concepto. Usted tome esta lectura en su casa. El capítulo 3 del libro de Nehemías. Escuchemos entonces el concepto, el segundo factor, que es: se relaciona con la responsabilidad asumida por los miembros del equipo para el logro de los objetivos propuestos. Esto es compromiso, compromiso. Aún con el sacrificio que impongan las tareas a realizarse.
Esta actitud o valor desencadena la colaboración necesaria para realizar las actividades previstas. Observemos, en el caso de Nehemías, quiénes se integraron a esta tarea en equipo. El sumo sacerdote, los sacerdotes, los hombres de Jericó, los tecoitas, los gabaonitas, los merononitas, los amonitas, los plateros, los perfumeros, los gobernadores, los levitas, los sirvientes del templo, los comerciantes. Toda esta gente la incluyó Nehemías en el proyecto y él, luego de involucrarlos, les especificó las tareas a cada uno. Tremendo mentor es Nehemías. Él no hizo el trabajo solo. Él comprometió a todo el mundo y especificó las tareas para cada uno. ¿Cuáles eran las tareas? ¿Cuál era la tarea principal? La reconstrucción de la muralla, del muro que protegía Jerusalén. Y él designó esto por familias e involucró a todos los que tenían una profesión, a todos los que tenían un oficio. Aquí nadie se quedó sin hacer nada. Todo el mundo se comprometió. ¡Qué maravilla! Cuando esto ocurre en una iglesia, le digo que no hay nada que la iglesia no pueda alcanzar. Pero cuando los que están comprometidos son pocos, es muy difícil. Tercero. Número 3. Confianza. Confianza. Nehemías 2:20 y 4 del 4 al 6. Vamos a leer los textos. Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías capítulo 4, versos 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, aunque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo, tuvo confianza, tuvo firmeza, determinación. Y esto es importantísimo. Mire, aquí se presentan los enemigos, los adversarios, la oposición a la obra que Nehemías estaba emprendiendo. Tuvieron que enfrentar a la oposición, ¿sí? En todo proyecto que usted quiera realizar en Dios, usted va a encontrar siempre opositores. Así que no se sorprenda. Cuando usted se determina en servir al Señor, usted va a encontrar obstáculos, va a encontrar resistencia. Así como la hallaron, así como lo encontraron estos obstáculos, el pueblo de Dios en este tiempo. Nehemías tuvo que luchar contra esta gente y tuvo que luchar ferozmente. Pero Nehemías animó a su gente. En otras palabras, les inspiró confianza, porque él no se mostró pusilánime, él no se mostró cobarde, él no se desalentó ante los adversarios que se levantaron, que eran poderosos adversarios. Antes, por el contrario, este hombre mostró un carácter firme, confiado en su Dios. Este hombre mostró una resistencia tremenda, un carácter de acero, ¿ves? Inquebrantable, indestructible. Y estas son las personas que nosotros necesitamos como mentores en una congregación cristiana. Gente de este mismo talante, gente de este mismo carácter. No gente que ante la primera oposición, ante la primera opresión, de una vez tiran la toalla. No, señor. Gente comprometida, gente confiada en la obra de Dios, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con nuestros adversarios. Confianza es el resultado de un proceso que implica promesas y el cumplimiento de las mismas por cada uno de los miembros del equipo. La confianza no se decreta, sino que se consolida día a día,
dependiendo de la coherencia entre el discurso y la acción, motivando constantemente a logros cada vez mayores. Amén. Nuestras metas en el Señor son grandes. Como congregación, toda congregación debe tener una meta. La nuestra no es la excepción. La pregunta es si usted tiene la determinación, si usted se siente comprometido, si usted se siente aludido, o usted es una persona que no sabe ni qué es lo que quiere en el Señor, y peor, no sabe ni qué es lo que quiere la congregación. Usted debe estar enterado de estas cosas y debe incorporarse y mostrar esa misma resolución, esa misma determinación, esa misma confianza. El vocablo que se usa en estos textos para confianza es el mismo vocablo que se traduce como fe y viene del hebreo emuná. Fe es fidelidad, fe es confianza, fe es firmeza. Y esta gente demostró tener estas cosas. Por eso la obra se alcanzó en tiempo récord y en total y absoluta victoria. Cuarto, crecimiento personal y profesional. Nehemías 8, del 9 al 12. Nehemías capítulo 8, versos 9 al 12. Escuchemos. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Fíjense cuál es el factor que aquí estamos tratando. ¿Cómo se llama este factor? Crecimiento personal y profesional. Crecimiento personal, crecimiento profesional. En el caso de personas que son profesionales en un área. Aquí el criterio es el de crecer. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo que a un creyente le da crecimiento espiritual en su fe, como persona, como carácter? ¿Qué es lo que le da crecimiento a nuestro carácter cristiano? Evidentemente aquí la respuesta está clara, está a los ojos de todos. Es la palabra de Dios. Esto fue lo que hizo Nehemías y Esdras el día que consagraron la muralla. Una vez que la terminaron, la consagraron al Señor, hicieron una celebración. Celebraron una fiesta para el Señor. Se gozaron, se alegraron. Había gente que estaba llorando porque estaban comparando, ¿no?, el lujo del templo de Salomón con la sencillez del templo aquí de Zorobabel. Pero los mentores, los líderes espirituales del pueblo aconsejaron a estos ancianos, que eran los que estaban llorando, a que no lloraran, porque esto iba a apocar, esto iba a ser, mejor dicho, la mancha, la nube gris en la fiesta. De modo que reprendieron a los ancianos a que guardaran silencio y que más bien se gozaran, porque era un día de gozo, era un día de victoria, era un día para celebrar el triunfo que Dios les había dado, la meta que habían alcanzado, ¿sí? Pero esto lo hicieron por medio de la lectura de la palabra de Dios. La gente tenían años, decenas de años, que no oían la ley de Dios, la palabra de Dios. Aquí la leyeron. Y un equipo de mentores, un equipo de traductores, le explicaban en el idioma en que ellos hablaban al pueblo la palabra de Dios. Esto produjo gozo, produjo inmediatamente alegría, fortaleza espiritual. Porque repito, si hay un factor fundamental que es lo que nos hace a nosotros crecer espiritualmente,
crecer como cristianos, crecer como profesionales. Es el estudio, la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios. Según el psicólogo Abraham Maslow, las necesidades humanas están jerarquizadas en primarias y secundarias. Las primarias abarcan las necesidades fisiológicas y la seguridad. Las secundarias incluyen necesidades sociales, autoestima y autorrealización. En un verdadero equipo de trabajo, todos los miembros deben satisfacer completamente sus necesidades humanas para sentirse lo suficientemente motivado a contribuir plenamente con el éxito del equipo. Amén. El doctor Abraham Maslow, un tratadista de lo que son las necesidades básicas del ser humano, aquí clasificó las necesidades básicas del ser humano en dos, ¿sí? Básicas y las necesidades específicas, ¿sí? Las de autorrealización. Pero Abraham Maslow no consideró la más fundamental de las necesidades del ser humano. ¿Sabe usted cuál es la necesidad más fundamental del ser humano? La necesidad espiritual, la necesidad de Dios. Entonces, a estas necesidades que planteó hace ya bastantes años, eso fue por allá, por la mitad del siglo XX, a estas necesidades que él planteó, nosotros complementémoslas con la necesidad fundamental de todo ser humano, la necesidad espiritual, la necesidad de llenar el vacío espiritual que tiene su alma con el conocimiento de Dios a través de su palabra. Quinto. Número 5. Conflicto ganar-ganar. Nehemías, capítulo 4, versos 1 al 3. Capítulo 4, libro de Nehemías, versos 1 al 3. Escuchemos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo a las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Increíble, estos son los adversarios que se levantaron en contra del proyecto que Nehemías estaba emprendiendo. Tobías, ¿verdad? Sanbalat, Gesem. Estos personajes eran mensajeros del mismo diablo. Tenían el propósito de sembrar en el pueblo temor, sembrar en el pueblo negativismo, sembrar en el pueblo ese espíritu de derrota que les iba a impedir pues construir la muralla. Y los versículos 7 al 18 también. Pero vamos a leer también los versos 7 al 18. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Tremendo. Imagínese usted un equipo con este espíritu. ¿Quién lo va a vencer? Como ya dije, cuando usted se determina a hacer la obra de Dios, a realizar un proyecto para el Señor, usted se va a enfrentar a un conflicto. Van a venir los adversarios, va a venir la oposición. Y ellos van a venir es para sembrar negativismo, temor, espíritus de derrota. Pero gracias al Señor que Nehemías entendió esto y tomó las acciones que tenía que tomar como mentor. Él fortaleció a la gente, él animó a la gente, él contrarrestó la intención de los adversarios de la obra de Dios. Y esta gente se levantó con un espíritu de victoria tremendo. Y nada ni nadie pudo detenerlos. Ellos alcanzaron a terminar el proyecto. Porque es que los que nos aferramos en el Señor, de la mano de Dios, tenemos que ir es así. Es un ciclo de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. El conflicto clásico está relacionado con situaciones antagónicas que impiden el logro de los objetivos del equipo. El factor acá propuesto cambia la visión de esas situaciones negativas al percibirlas como oportunidades de mejora y de satisfacción compartida. El cambio de percepción se logra con una comunicación franca y abierta. Así es. Número 6. Cohesión. Cohesión. Nehemías, capítulo 4, verso 21 al 23. Vamos a leer el pasaje. Capítulo 4, versos 21 al 23. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aleluya. Tremendo. ¿Se da cuenta usted? Este espíritu es el espíritu que hoy también alienta, motiva al pueblo actual de Israel en el conflicto que tienen con este grupo extremista Hamas. Este espíritu inquebrantable es lo que los mueve a ellos. Este es un pueblo que las metas que se propone las alcanza. ¿Por qué? Por causa de que ellos saben trabajar en equipo y saben escuchar a sus mentores. Y ahí la clave. Sepa usted escuchar a su pastor, a su mentor espiritual. Es un factor que mantiene unido al equipo y está asociado al grado de integración entre los miembros. Definitivamente crea ese sentido de pertenencia tan importante entre los miembros del equipo. Así es, se llama cohesión este factor. Cohesión. Trabajar como un solo hombre. Es eso. 7. Número 7. Competencias. Nehemías 7:1, 3b, 5, 39, 43 al 46. Vamos a leer los textos. Nehemías capítulo 7. Nehemías 7. Verso 1 y 3b. El verso 1 y la segunda parte del verso 3. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén,
cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Verso 5:39. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Verso 39. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 963. Verso 43 al 46. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 64. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 148. Sirvientas del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Taboat. Bien, lo que tenemos aquí como principio, como factor que contribuye a tener equipos exitosos es la designación de competencias. Aquí están mencionadas los diferentes funcionarios y las competencias que ellos deben tener. Es decir, cuando Dios llama, escúcheme, Dios capacita. ¿Sí? Esa capacitación es lo que te hace a ti competente para servir en determinada función. Cuando Dios llama, Dios capacita. Nunca usted debe aceptar que un mentor le asigne a usted una tarea sin usted tener la competencia para hacerlo, sin usted tener la capacidad para hacerlo. Debemos confiar cuando Dios nos llama de que si no estamos preparados, si no tenemos las habilidades que se requieren para funcionar en un cargo, Dios nos las va a enseñar. Y usted debe estar dispuesto a aprender. Si usted no tiene esta dotación, usted debe estar dispuesto a ser instruido para usted funcionar competentemente en el cargo que se le designe. Los miembros del equipo deben tener los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar con éxito su rol y de esta manera realizar ese trabajo coordinado e independiente que sea requerido. También se asocia a la necesidad de capacitación, educación y adquisición o mejoramiento de habilidades interpersonales, habilidades técnicas para resolver problemas, mentoreo, comunicación, creatividad, gestión de información, manejo de tecnología y toma de decisiones, entre otras. Así es. Entonces es importante que usted se instruya, que usted se eduque, que usted se capacite para servir al Señor. El día que usted deje de estudiar, el día que usted deje de instruirse, ese día deja de crecer. Y poco a poco usted se va convirtiendo en una persona incompetente. Y un mentor no le debe tener miedo a la competencia. A lo que le debe tener miedo es a la incompetencia. Octavo. Número 8. Componentes organizacionales. Nehemías 8. Todo el capítulo de Nehemías 8 nos habla de los componentes organizacionales que se requieren en un equipo. Un equipo tiene que estar organizado, un equipo tiene que conocer las funciones de la administración, las tareas de la administración, como lo son la planeación, la organización, la dirección, el control, la supervisión. Estos son los componentes y otros más que vamos a escuchar. Todo equipo debe verse como una entidad. Por lo tanto, debe definir sin equívocos aspectos como visión, misión, valores, objetivos, metas, estructura, cultura, procedimientos, normas, criterios de calidad, recompensas asociadas al desempeño y recursos disponibles y, muy importante,
conocer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La tarea de la entidad fue la reconstrucción de Israel. Esdras, reconstrucción espiritual. Nehemías, reconstrucción civil. Todos estos elementos aportan una información valiosa a los integrantes, debido a que indica hacia dónde van y cómo hacerlo, conociendo los recursos disponibles. Además, permitiría gestionar los cambios que se consideren necesarios. Tal y como se indicó al inicio, las 8C forman un sistema y representan los factores críticos de éxito de un equipo de trabajo eficiente, y será difícil no lograr un equipo exitoso si se trabaja apropiadamente en todos ellos. Amén. Cuando usted escucha esta serie de instrucciones, estos factores que llevan a un equipo de trabajo a tener éxito, esto no suena como muy espiritual. Y muchos dicen, no, es que esto no es espiritual. Yo quisiera escuchar es algo así como el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, cómo echar fuera demonios, en fin. Pero déjeme decirle algo, esto es tan espiritual como aprender sobre guerra espiritual, sobre el ayuno, sobre la oración. Porque es que una iglesia es una entidad, es un cuerpo vivo, es un organismo vivo. Y todo organismo vivo, toda entidad, todo equipo debe funcionar como un equipo de trabajo. Y en el equipo de trabajo, si no hay organización, si no hay administración, no se llega a ningún lado, no se llega a ninguna parte. Así sea que usted tenga mucha unción, poder y gloria, usted no va a llegar a ninguna parte porque esto hay que saberlo administrar. Una iglesia hay que saberla administrar. Y un pastor, un mentor, un ministro de Dios debe ser también un excelente administrador. Sexto punto principal. Comunión en la ayuda. Filipenses 4:3. Vamos a leer el texto. Filipenses capítulo 4, verso 3. Estamos hablando de la comunión en la ayuda. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien. ¿Cuál es el vocablo griego para participar de esto, de la ayuda, comunión en la ayuda? Sinsuje, del griego, juntos en el yugo de la obediencia. Juntos en el yugo de la obediencia. Note usted que ya hemos mencionado que había una diferencia de criterios, ¿verdad?, entre dos mentores aquí, dos mentoras. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo que ayude a estas mujeres. Esta asistencia se debe prestar ayudando a los débiles en la fe. Esta asistencia se debe prestar considerándonos con iguales privilegios. En la iglesia nosotros estamos llamados a obedecer. Y a obedecer específicamente a nuestros mentores, a nuestro pastor. Estas personas que necesitaban asistencia, que necesitaban ayuda, estas personas tenían que demostrar obediencia. Y parece que sí, la mostraron finalmente, ¿sí? Porque esta iglesia fue una de las iglesias más bendecidas en el Nuevo Testamento. La iglesia a los filipenses, o de los filipenses. Séptimo. Número 7. Comunión en el yugo de la obediencia. Filipenses 4:3. Los cristianos tenemos un llamado que debemos atender con obediencia. El servicio al Señor. En el servicio al Señor, Epafrodito hacia Pablo, los siervos del Señor están bajo yugo de obediencia. Así es. Jesús lo dijo. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo que el Señor nos está hablando aquí? Es la obediencia. Es la obediencia. De la misma manera en que el Señor Jesús obedeció literalmente, fielmente al Padre Celestial, lo mismo tenemos que hacer nosotros con respecto
a nuestros mentores, a nuestros pastores. Tenemos que obedecerles. Obedeced a vuestros pastores. Tu mandamiento que está escrito allá en la carta a los Hebreos capítulo 13. Octavo. Número 8. Comunión en imitar el buen ejemplo. Filipenses 3:17. Vamos a leer el texto, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Entonces la comunión aquí es a imitar a aquellos que tienen un buen testimonio. Imitar a mentores, a ministros, a pastores, siervos de Dios que tienen un testimonio ejemplar. Viene del vocablo griego Sun mimetai. Sun mimetai. Ahí, noten ustedes que ahí está la partícula nuevamente, el prefijo que estamos hablando desde el principio. Sin o sum, sin. Sun mimetai, griego que significa imitando juntos el buen ejemplo. El creyente de buen testimonio debe unirse e imitar al de buen testimonio. Así es. Usted debe asociarse, usted debe ligarse, es con gente que es del mismo espíritu. ¿Cuál? El de la obediencia. El cristiano y los ministros deben imitar a aquellos que dan buen ejemplo en el Evangelio, porque son un modelo a ejemplar. Un modelo a seguir, un modelo ejemplar. ¿Sí? Pablo por eso lo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Así es que el buen ejemplo que dan otros siervos del Señor es imitable. O sea, estamos llamados a seguir ese ejemplo, a seguir ese modelo, y no hay nada de malo en eso. Concluimos. Hay personas que son excelentes obreros mientras que trabajan solos. Rinden excelentes frutos y son eficientes haciendo las cosas ellos solos. Pero cuando trabajan en equipo, no rinden, no soportan a sus compañeros, no aceptan la opinión de otros y terminan arruinados, amargados y resentidos. En Cristo no podemos tener esa actitud, porque la iglesia es un grupo formado por muchos miembros con una sola meta. La comunión es un concepto que está reflejado en muchas de nuestras palabras castellanas. Sinergia, síndrome, sintonía, síntomas, etc. Cada una de estas expresiones nos ilustra con claridad el concepto espiritual de la comunión en el cuerpo de Cristo. Esta comunión es la que nos va a conducir hacia la victoria y la unidad como iglesia del Señor. Amén. Hay una ilustración que quiero darles para finalizar aquí esta lección. Recuerdo una película que mi esposa y yo nos fuimos juntos. Era una película protagonizada por dos actores de primera línea. Brad Pitt y Angelina Jolie. La película se llama El señor y la señora Smith. Ellos eran asesinos a sueldo, ambos. Y el argumento de la película nos muestra que ellos trabajaban para compañías distintas. ¿Sí? Una compañía era la competencia de la otra. Y decidieron ambas compañías eliminar a estos dos personajes, estos dos agentes, porque sabían mucho acerca de las compañías, y de pronto ellos tuvieron el temor de que uno de estos iba a ser quebrado algún día y que los iba a poner en evidencia y todos iban para la cárcel. Así que la misión que le otorgaron a cada uno de ellos fue aniquilarse mutuamente. O sea, el uno tenía que matar al otro, pero ellos no sabían eso. Así que ellos fueron encomendados con la misión, y al final se dan cuenta que la misión era matar el uno al otro, ¿sí? Eliminarse mutuamente. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, ya estaban enamorados. Así es que ellos no pudieron cumplir la misión de matar el uno al otro, ¿sí? En otras palabras, de eliminar la competencia. Así es que ellos tuvieron que juntar sus fuerzas, ¿verdad? Sus habilidades, sus competencias para sobrevivir. Y así lo hicieron. En la película muestran cómo ellos tienen que enfrentarse juntos
a la compañía a la que ambos servían. Eso sí, una película altamente violenta. Pero aquí el principio con el que quiero terminar y que quiero enfocar es de que realmente cuando dos personas o un equipo, más de dos personas, trabajan juntos, no hay nada que ellos no puedan lograr. No hay nada que ellos puedan alcanzar. Todo lo podrán alcanzar. Así debemos ser nosotros como iglesia. Note usted que esto también, yo se lo puedo ilustrar con un ejemplo que en la Biblia se da de la civilización que se levantó allá en la llanura del Sinar, en la famosa Torre de Babel. Recuerden ustedes que esta gente tenía la instrucción de regar la tierra, de esparcirse por toda la tierra, pero ellos no hicieron esto. Ellos se concentraron en una sola zona de la tierra, la llanura del Sinar. Y allí pues hablaban una sola lengua y ellos tuvieron como propósito construir una torre, una gran ciudad para hacerse un buen nombre y eliminar que fueran exterminados por un diluvio universal nuevamente. Cuando Dios vio que ellos estaban con un solo propósito y Dios se dio cuenta de que con este espíritu, con esta unidad, ellos iban a lograr lo imposible, el Señor descendió y ustedes saben el resto de la historia. Las lenguas de ellos fueron confundidas y tuvieron que por fuerza esparcirse. O sea, donde hay división no se puede lograr las cosas, pero donde hay unidad, ahí hay victoria. Y nada, se lo aseguro, es difícil de alcanzar. Dios les bendiga. Vamos a orar y damos gracias por esta enseñanza en el día de hoy. Padre, a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Ayúdanos, Señor, a participar, Señor, de esta comunión con tu pueblo, con cada uno de los miembros de tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, no solo a participar de la comunión, sino a construir la unidad que tú deseas, por la cual tú oraste. Gracias, Señor, porque un pueblo que es unido jamás será vencido. A ti te damos, Señor, las gracias y te damos a ti todo honor, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.